Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os voy a hablar de algo que están comentando en un medio digital bastante conocido, que es Vanitatis, en el que nos hablan de que podría ser que Shakira y su ex, Gerard Piqué, habrían, digamos, llegado a la paz, llegado a unos acuerdos, que ya sabemos que desde que tuvieron esa separación pues han tenido bastantes rifirrafes y bastantes problemas con ese acuerdo que en su día firmaron, que ya sabemos todos que han cambiado en diferentes ocasiones. Pero según las últimas informaciones y las últimas imágenes que hemos visto continuamente de Gerard Piqué, no solo yendo con su novia, con Clara Chia, cuando se suponía que tenía que estar con sus hijos, o incluso esas imágenes que a él le sentaron bastante mal, pero creo que peor le sentaron a Shakira, según apuntan algunos medios, esas imágenes donde se le ve a Gerard Piqué dejando a sus hijos con su madre cuando se supone que tendría que estar disfrutando de ellos. Y encima, como también hemos hablado más de una ocasión, que este verano él se esperaba que iba a estar más tiempo con los pequeños, con Milan y con Sasha, porque ya sabemos que ese acuerdo en un principio era un 70-30, 70% del tiempo para Gerard Piqué y 30% para Shakira, y ya sabemos que por el bienestar de los pequeños pues eso lo han cambiado para este primer verano y que pudieran estar el 50-50 con cada uno. Entonces, cuando tú esperabas una cosa y resulta que vas a estar menos tiempo con los pequeños, pues lo normal, o yo por lo menos, ya sabéis que es mi opinión, yo hubiera intentado disfrutar al máximo de ellos, como bien ha hecho por ejemplo Shakira, que la hemos podido ver esos 15 días que ha estado con los niños, ha estado de vacaciones y disfrutando de ellos, y ha tenido pues deferencia y ha mantenido al margen sus temas profesionales, que ya sabemos que no son pocos porque no para. Y cuando no ha estado con los pequeños, pues aparte de seguir con sus trabajos profesionales, que la hemos visto en diferentes ocasiones, ahora mismo parece que está grabando otra nueva canción o está haciendo arreglos de alguna canción en Los Ángeles, porque ella mismo nos ha dejado alguna que otra imagen en esos estudios de grabación, que la verdad es que no para, y a muchos nos está alegrando cada día cuando la vemos que sigue trabajando. Y no solo eso, sino que también aprovecha cuando no está con Milan y con Sasha, pues para salir de fiesta, que oye, pues tampoco está nada mal. También aprovecha para ir con amigos, amigas, no solo de fiesta, sino a cenar y a disfrutar. Pero, como bien digo, cuando no está con los niños, lo digo por esos que me dejan comentarios diciendo que tú le dejes a tus hijos a los abuelos, pues es algo muy normal y que hace todo el mundo. Bueno, a ver, Gerard Piqué pues no es todo el mundo, y lo normal es que, ya que está siempre en boca de todos, pues lo que tienes que hacer es disfrutar de los pequeños, cosa que parece que está haciendo ahora, a pesar de que han salido unas imágenes que se les ha pillado a Clara Chia y a él. Pero os tengo que decir que esas imágenes no son de ahora, son de días anteriores de que él fuera a recoger a sus pequeños, que parece ser que ahora están disfrutando de unos días de vacaciones. Pero bueno, os voy a hablar de lo que nos dice Vanitatis, porque si es verdad lo que nos comentan, que yo espero que sí, la verdad es que sería un buen punto de partida para que los niños pues no vieran más problemas entre sus padres, que seguramente han tenido que ver muchos cuando convivían, estoy completamente segura. Vamos a ver qué dice Vanitatis, a ver si esta información es verídica. Dicen: la paz se instala en la separación de Shakira y Piqué, cumplen el convenio a rajatabla. Bueno, vamos a ver qué convenio, porque como bien he dicho al principio del vídeo y todos sabemos, ese convenio ha cambiado en varias ocasiones, pero parece que hablan de este último cambio que han realizado. Dicen: tras meses de disputas y mala relación, la expareja ha encontrado el equilibrio y ya no hay tensión entre ellos, al menos en lo que se refiere a sus hijos, que evidentemente, como yo bien estoy diciendo, eso es en lo que se tendrían que centrar, sobre todo él, que ya sabemos que es el que no ha mantenido esos acuerdos que tenían pues a rajatabla como debería ser. Dicen que por el momento se ha acabado la guerra,
está bien dicho por el momento, porque parece que para ese nuevo disco que tiene preparado Shakira se avecinan curvas, así que ya veremos lo que sucede dentro de poco. Y dicen que aseguran, a través de este medio, que es Vanitatis, desde ambos lados de la pareja, los portavoces oficiales de uno y otro de los protagonistas de una de las separaciones más sonadas de los últimos tiempos, comentan a Vanitatis y, entre comillas, están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno. Esto es lo que señalan desde el entorno más directo de Shakira. La frase es reafirmada después por el mismo círculo de Gerard Piqué, también entrecomillado. Es así, no hay problema alguno, podéis informar tal cual. Como digo, estas son las informaciones que les dan directamente a este medio digital, tanto de un lado como de otro. Entonces dicen así pues cada uno disfruta de los niños cuando le toca, sin discusiones y sin disgustos. Shakira ahora en Miami, que bueno, ahora mismo está en Los Ángeles, donde ha instalado su residencia y se siente tranquila y acompañada por muchísimos amigos. La cantante está feliz, soltera y sin compromiso. Su supuesta relación, yo voy a poner supuesta, ellos no la han puesto, pero su supuesta relación con Hamilton, con quien se la vio muy cariñosa, en Barcelona, es algo más esporádico que estable, aseguran fuentes directas de la cantante. Shakira está aprovechando su nueva soltería, quiere pasarlo bien y señalan las mismas fuentes, es lo que le tocaba. Pues la verdad es que sí, yo también lo he dicho en más de una ocasión, que ya lo sabéis, que me reafirmo en lo mismo que dice este medio digital, que la verdad es que de pasar unos cuantos años bastante mal como lo ha pasado, pues ahora ha dado un giro total y está disfrutando pues no solo de esa soltería, sino de la vida en general. Dice: su entorno celebra su actitud positiva y festiva ante la vida porque pasó unos meses muy duros. Yo creo que puedo aventurarme a que tranquilamente año y medio antes de la separación. Pero bueno, ya sabéis, opinión mía. Mientras, Gerard Piqué mantiene, como ya sabemos, esa relación con Clara Chia, con quien vive de forma plena desde hace unos meses. Solo dejan de verse cuando están los hijos de Gerard Piqué en casa porque no quieren problemas ni con Shakira ni con los propios niños. Bueno, esto es nuevo porque, como bien habían dicho algunos, entre ellos las mamarachis, ellas dicen, que ya sabemos que esto hay que cogerlo con pinzas, que esto lo habría decidido Gerard Piqué porque no quiere que los niños pues tengan más traumas con toda la separación. Pero bueno, yo la verdad es que lo veo bastante bien que no se junte con Clara Chia. Dicen que este verano la pareja ha estado unas semanas en la casa familiar de Cabrils, una propiedad de la familia Piqué Bernabéu, en la que suele reunirse toda la familia, desde el abuelo del exfutbolista hasta los nietos, para sus celebraciones extensas. Bueno, aquí nos han dado un poquito más de información sobre esa casa, porque yo he seguido buscando. Hay informaciones de cuando Shakira estaba embarazada. En unas ponen que era una casa donde vivían en ese momento los padres de Gerard Piqué. Luego parece que fue donde se instalaron ellos hasta que esa mansión de Esplugas estaba terminada, pero la verdad es que no se sabe muy bien. Pero sí, lo que está claro es que seguro que es una residencia de la familia Piqué Bernabéu, porque si no lo sabéis, si no habéis visto el vídeo donde os doy más información sobre todas esas casas y todas esas empresas que tienen, pues Gerard Piqué, las casas que tiene, os digo que ninguna es de él, o están en sociedades suyas, pero es que esas sociedades suelen estar en todas su padre como presidente, algo que a mí personalmente me llama bastante la atención. Dice: si se han mudado unas semanas, nos informan fuentes solventes, es porque el triplex de la calle Muntaner se ha reformado por cuestiones prácticas. Mientras tanto, la pareja ha vivido un tiempo en esa casa situada entre el mar y la montaña. Con todo, ya están de vuelta, instalados de nuevo en ese piso del centro de Barcelona, donde pretenden vivir durante mucho tiempo, es decir, no hay mudanza a la vista. Bueno, pues otra novedad que nos dan, que parece ser que han estado unas semanas, como bien dicen, en esa casa que está a las afueras de Barcelona para
que así pudieran realizar esas reformas en el piso, que bueno, no sabemos muy bien qué reformas habrán hecho. El empresario le gusta muchísimo su barrio, algo de lo que dan fe muchos vecinos que nos informan de los paseos de Piqué por la zona. Lo suelen ver caminando en algún café o de compras por las tiendas y los bares del lugar. Siempre lo ven tranquilo, abstraído en sus cosas, y los paparazzis ya no hacen acto de presencia. Sí hubo un tiempo difícil al inicio de su separación, cuando fotógrafos y cámaras llenaban las calles que rodeaban la casa, algunas de ellas angostas, lo que provocaba malestar entre los vecinos, pero eso, bueno, parece ser que se ha terminado. Y después de esto pues nos hablan un poquito más de lo que ya sabemos, que Shakira ha estado en California con los pequeños en su antigua universidad, y nos hablan un poquito también de las nuevas vacaciones. Y una pregunta: ¿cuándo podrán volver los niños a Barcelona para estar con su familia paterna? O sea, ¿cuándo va a ser ese nuevo acercamiento con los padres? Pues dicen que después del periodo de descanso estival, los pequeños no vuelven a tener vacaciones hasta el 20 de noviembre, que es cuando se celebra esa semana de Acción de Gracias. Y da la casualidad además que esa es la misma semana en que Shakira deberá estar en Barcelona para declarar ante el juez acusada de varios delitos fiscales. Ya sabemos, ese juicio en la que ella tiene que hacer acto de presencia. Dice que no saben a fecha de hoy si Piqué deberá ir a buscarlos o los traerá Shakira. Pues yo me voy a aventurar a decir que seguramente va a ser Shakira, porque si tiene que venir hasta Barcelona justo esa semana, pues es muy probable que aproveche y traiga a los niños aquí, y seguramente pues los deje con su padre, porque ya sabemos que el tema de las vacaciones pues se los van a repartir un poquito así, a no ser que haya más cambios. Yo sí, es verdad lo que hemos leído en este artículo, que por fin digamos que han firmado esa paz. Yo me alegro por los niños, porque así es como debe ser, aunque a veces es más complicado de lo que todos queremos. Me podéis dejar vuestras opiniones en comentarios, a ver qué opináis todos de lo que os he contado. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle un me gusta para que llegue más gente, y nos vemos en el próximo.